Ricardo Salazar Padilla, pastor titular y fundador de la Iglesia Vida Abundante Coronado, donde sirve desde hace 37 años junto a su esposa Giselle Quesada. Es el orgulloso padre de Valeria y Andrés y abuelo de Olivia. Ricardo es licenciado en Teología y director de la FABA, o Federación de las Iglesias Vida Abundante. Con vasta experiencia, se ha desempeñado en Costa Rica y a nivel internacional como conferencista en temas de familia, iglesia y liderazgo cristiano. También en temas de desarrollo humano en universidades, organizaciones y a través de los diferentes medios de comunicación. Recibamos en nuestra cumbre Arraigados 2022 al pastor Ricardo Salazar. Gracias. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer muchísimo, hacer un par de agradecimientos porque creo que corresponden. Quiero saludar de manera muy particular a Mauricio y Patri, nuestros maravillosos ejecutivos de la FABA, que no pueden acompañarnos por un tema de salud, así que quisiera que les pudiéramos enviar un aplauso a Mau y a Patri, sé que nos están mirando. También quisiera agradecer a Vida Abundante Heredia por la excelencia del trabajo que siempre realizan antes, durante y después. Y este aplauso es para todos los Vida Abundante Heredia. Gracias por lo que están haciendo. Gracias Rudy, gracias Luisa. Si no me equivoco, pues me parece a mí que en el mensaje de Harold, él dijo algo en contra de los heredianos. No sé si era herodianos. Ok, tuve un pequeño error ahí, pero bueno. Y quisiera también darle gracias a Dios porque me dicen que hay más de 1000 conexiones en internet siguiéndonos en este momento. Según las estadísticas, es por cada conexión 2.6 personas mirándonos, así que un ejército de vida abundantes aquí y en otros lugares nos están mirando, así que yo creo que también debemos dar un aplauso a nuestro Señor porque la comunidad de hormigas Vida Abundante dijo presente. Muy bien, ok, a lo que vinimos, como dijo aquel. Sabe que hace bastantes años diría yo, estaba en mis primeros pasos en la fe cristiana y allá en el centro cristiano. De hecho, este octubre pasado cumplí 40 años de caminar con Jesucristo. Así que estoy reflexivo y echando la mente a volar. Y me acordaba, ahora que estábamos acá, me acordaba de Carlitos. Carlitos era un señor que vendía helados de la Dos Pinos en un carrito, y él se convirtió muy parecido en el tiempo mío, así que los dos éramos nuevos en la fe y ahí en la iglesia. Y Carlitos era un envenenado morado, pero envenenado. Y entonces para él era terrible porque las reuniones de la iglesia chocaban con los partidos. Entonces, y también me acordé por este aparatejo que me pusieron aquí, ¿verdad? Carlitos tenía un radio de transistores que eran los que se usaban en ese tiempo y un cordoncito blanco que le salía y él se lo conectaba y uno podía saber cómo le estaba yendo a Saprissa a partir de Carlitos, de cómo estaba. Si usted lo veía haciendo así en algún momento, usted sabía gol de los morados. Y si usted lo veía apachurrado, íbamos sonando. Podría ser que alguno de ustedes, si yo lo veo con un audífono durante este rato, me voy a dar cuenta de cómo va la Cele, ¿ok? Estamos en el mejor lugar y estamos poniendo nuestro corazón y atención en el mejor de los temas, ¿cierto? El reino de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así que le decía yo a Rudy cuando se estaba tejiendo la lógica que mi corazón estaba a hablar de iglesia, de un mensaje que Dios ponía en mi corazón a principio de año.
y lo estuve trabajando un poco más, cortando acá, quitando allá, porque quiero hablar de la iglesia en el nuevo milenio. Y quisiera compartir esencialmente 4 desafíos a la iglesia en este nuevo milenio, que apenas se estrena, apenas estamos en los primeros años de este nuevo siglo y milenio. Así que quisiera, amparado en ese título, trabajar este tema. La iglesia frente a esta sociedad, en medio de la realidad que ha generado todos los huracanes ideológicos que hoy nosotros vemos, el impacto de la pandemia, no podríamos evitar hablar de esto. Nosotros vivimos tiempos apocalípticos. La globalización política, las catástrofes naturales, la devastación ecológica, la miseria, la unificación económica, la violencia, la legislación de la muerte a partir del aborto y la eutanasia, la brujería y la validación de la inmoralidad nos hacen recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo que en los últimos tiempos la maldad aumentaría y el amor de muchos, acto seguido, se iba a enfriar. Por esta razón, Pablo le escribe a uno de sus discípulos favoritos, Tito, y le dice en 2:14 de aquella carta: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, atención, y purificar, entiéndase proceso, entiéndase trabajo, entiéndase todo lo que Dios hace, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Si hay una persona que en algún momento puso un signo de pregunta: ¿cómo podría yo estar en una cumbre, en el vivo momento en que mi selección se juega si va o no va? Debería esa persona hacerse una enorme pregunta de si realmente ha escuchado la voz de Cristo pronunciando su nombre, levantándolo de entre los muertos y dedicándolo al servicio suyo. Hoy vivimos tiempos muy difíciles y necesitamos entender qué es lo que nos arraiga, desde dónde es que nosotros partimos. Así que aquí está el primer concepto que quisiera desarrollar. La iglesia del nuevo milenio está llamada a ser relevante, pero no tibia. La primera acusación que se le hace a una iglesia que quiere ser relevante es que se convirtió en un camaleón que va a cambiar su color y su tono dependiendo de dónde está, vendiendo valores, principios, y eso nunca tiene que ser cierto. El texto que escojo para hablar de esto es Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 15. Un pasaje muy famoso. Jesús le está hablando a la iglesia en la Odisea: conozco tus obras. 3:15 de Apocalipsis. Sé que no eres frío ni caliente. En mis tiempos de inicio se interpretaba ese pasaje que no conoces a Dios o que eres altamente fervoroso. Pero eso no tendría sentido, es una interpretación errónea, absolutamente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué está entendiendo la gente que recibe esta carta? ¿Qué vivía la gente de la Odisea? Una carencia terrible de agua, graves problemas del suministro de agua, y dos de sus vecinos gozaban, uno de manantiales de agua fresca, fría,
y otro de manantiales de agua hirviente, volcánica, salutífera. Cuando ellos escuchan la exhortación de Jesús, lo que ellos entienden es: ojalá fuera refrescante, ojalá fuera sanadora, ojalá pudieras, ojo lo que está diciendo el Señor, servir para algo. Ojalá fueras útil para algo. El agua tibia era el agua que se estancaba, se ponía mala, no podía beberse, no podía servir para absolutamente nada. Y a esa agua Jesús hace referencia. Ojalá fueras frío y refrescar, ojalá fueras caliente y sanaras. Pero eres agua estancada. Es una exhortativa sumamente fuerte. La relevancia jamás debe significar diluir el evangelio. Se trata de comprender cómo se interpreta, cómo se comunica y cómo se conecta con la cultura actual. Explicar el mensaje de Cristo de manera que esta generación la pueda comprender. Decía en Coronado, cuando hablaba de este tema, que a todos nos ha picado la roncha ahí en donde no llegamos. No llegamos. Es una cosa horrible cuando a uno le pasa eso. Y uno le pide a alguien que le rasque. Y no sé si usted ha notado que nunca pegan la bendita roncha. No la pegan. Y entonces empieza uno a tirar direcciones, arriba, abajo, pero es como si estuviera hablando otro idioma. No la pegan. Eso es terrible cuando es la iglesia la que rasca donde no pica. Hablamos lo que la gente viene con la vida a pedazos y no estamos rascando donde pica. Dígame si no es un placer de lo más delicioso cuando alguien le agarra a uno la roncha en el puro centro y le hace y uno pone los ojos en blanco. Dígame si no. Es un éxtasis. La iglesia tiene que rascar donde pica. Lo contrario a ser relevante es ser intrascendente. Jesús, nuestro Señor, en el cual nosotros nos levantamos, y agradezco infinitamente el mensaje de Harold, extraordinario. Jesús fue absolutamente relevante. Siempre añadió valor a todas las personas. ¿Por qué? Porque abordó exactamente el tema que la gente necesitaba escuchar. Sin la capacidad de reaccionar ante la tragedia social, la iglesia se convertirá en un museo. Una terrible marca de la iglesia contemporánea es la indiferencia. La indiferencia es la antesala a la intrascendencia. Cuando no miramos como tenemos que mirar, como miraba el Señor, llorando, derramando su corazón sobre Jerusalén. ¿Cuánto tiempo he querido tener algo que ver contigo? ¿Qué pasa, Jerusalén? He querido recogerte como la gallina a sus pollos. ¿Qué pasa contigo? Necesitamos corazón para poder ser relevantes. Si no somos un hospital y la iglesia es un hospital, el problema es cuando perdemos, y vamos, es la última frase, cuando perdemos vocación. Jesús dijo que la iglesia era un hospital, no un club de lindos. Él dijo: no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos. La iglesia es un hospital. La iglesia es una universidad, es una escuela para la vida conforme a los valores de Dios. Jesús dijo, ¿oyeron qué fue dicho? Yo les voy a decir lo que eso significa. La iglesia es una escuela, sin duda alguna. Lo digo con mucho respeto para quien lo esté escuchando en casa, con mucho respeto, pero apelo a la historia. Durante años, la iglesia católica dio su misa con el sacerdote de espaldas a la gente y hablando en latín. Así que alguien llegaba con la vida a pedazos y se topaba con un hombre
hablando en otro idioma y que le daba la espalda. La iglesia tiene que ser relevante. Bendito Dios que eso cambió. Ahora vengo al patio de nosotros. Alguien llega a la iglesia, a la comunidad de fe, y en el extremo evangélico de corte pentecostal de hueso colorado, allá extremoso, donde es candela, podríamos ser irrelevantes cuando alguien viene con la vida a pedazos y lo que se encuentra es a alguien subido en una silla pegando gritos. Necesitamos ser relevantes. Y el otro extremo del mundo evangélico, hiper contra, recontra conservador, donde alguien llega y aquello está tan estructurado, tan hecho de concreto, de piedra, y la gente viene buscando auxilio, ayuda. En un lado los evangélicos podemos matar a alguien del susto y en el otro extremo matarlo de aburrimiento. La iglesia tiene que ser relevante, en todo sentido, relevante. Eso no significa jamás vender valores. Número 2, en segundo lugar, la iglesia tiene que ser en este tiempo valiente, pero jamás violenta. Yo no sé si usted fue uno de los que asaltó el hospital de Heredia ayer, espero que no. La iglesia tiene que ser valiente, pero nunca violenta. En Mateo 26:55, contexto de Getsemaní, una historia que debemos retomar letra por letra en algún momento. Dice Mateo 26, verso 51. En eso, uno de los que estaban con él, Cristo, extendió la mano, sacó la espada, sabemos que es Pedro, e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Cuántos saben que Pedro no apuntó a la oreja? Pedro iba por la cabeza. Guarda tu espada, verso 52, le dijo Jesús. Es una orden. Porque los que a hierro mata, a hierro mueren. No solo eso, le dijo Pedro, tú no entiendes que yo podría llamar refuerzos celestiales y esta cosa se acaba. Yo podría hacer eso. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Jamás abandones la forma, el carácter y la estrategia de Dios para hacer las cosas. Apenas hace unos minutos Jesús elevó el tono de su deidad y cuando ellos preguntaron ¿dónde está Jesús? Él dijo yo soy y todo el mundo quedó knockout. Jamás abandones la forma, el carácter y la estrategia de Dios. El modelo que presentó nuestro Señor fue de absoluto control sobre el poder que poseía. La iglesia, eso sí, nosotros necesitamos recuperar valor. Número 1, para denunciar el pecado. No como mojigatos, no como personas que tienen una vendetta religiosa o como personas que no entendemos lo que es el dolor del fracaso del pecado. Nuestra sociedad considera ofensiva esa palabra y cada día desaparece más de nuestro léxico porque es incómoda, produce es realmente una reacción de resquemor en la gente. Si queremos saber de qué material estamos hechos, veamos nuestro comportamiento en medio de tanta presión que hoy tenemos. Esta es la iglesia en medio de lo que vivimos. Necesitamos recomponernos y replantearnos frente a todo lo que está ocurriendo. Este tiempo pandémico ha probado
el tipo de relación que nosotros podemos estar teniendo con el Señor. Y digo esto porque también tenemos que ser valientes para advertir de la apostasía que está ocurriendo a nuestro alrededor. Una palabra rara, una palabra exótica. ¿Qué significa apostatar de la fe? Cuando yo escucho que viene un gran avivamiento, yo me alegro, y que la gente dice, y que tal pastor o tal predicador, y se habla de un avivamiento acá, y que vengo y que soñé. Amén, qué dicha. Lo que yo veo en la palabra profética más segura es que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cuánta gente quedó en pie después de estos 2 años de pandemia? ¿Cuánta gente quedó con un vínculo sólido con Cristo? ¿Sabe qué? El gallinero se movió y muchas gallinas no quedaron bien agarradas. Y necesitamos recordarle a la gente, a la iglesia, a nosotros, que la apostasía es el abandono de la verdad, es escupir al Cristo que un día besé. Eso es apostasía. Una persona que nunca ha creído no puede apostatar de la fe. Todo un tema. Sencillamente este tiempo probó en qué estoy parado. ¿Qué clase de arraigo tengo yo? ¿Dónde están mis pies puestos? Y tenemos que ser altamente valientes para presentar el Evangelio. Hacerlo con gracia, con respeto, con claridad. Pero conscientes de que la sociedad a la que le hablamos y donde Dios nos ha puesto es una sociedad hueca y vacía, intoxicada de excesos, donde todo se vale, sin verdades absolutas, donde Dios ha sido declarado non grato. Si dejamos que esa cosa, la que sea, me atemorice y me convenza de que no soy capaz, voy a morir poco a poco, como lo hicieron los israelitas. En tiempos como este, todo está en juego, todo. El país, la familia y desde la perspectiva de la iglesia, el nombre de Dios. Este viernes pasado teníamos un evento de familia en Vida Abundante Coronado. Sixto Porras invitado. Eso lo que significa es que abarrotado el lugar conforme al aforo. Y ahí estábamos agradecidos con Dios de todo lo que se estaba viviendo, y de un momento a otro entran 2 patrullas al terreno de nosotros, con las luces encendidas, se bajan, luego entra una pareja y una señora. ¿Cuál era la situación? Venían a sacar a un prójimo que estaba ahí sentado y tenía problemas con ¿cómo se llama la cosa? La pensión alimenticia. Y llegan no fueron a la casa, no fueron al trabajo, llegaron a la iglesia. Sale uno de los líderes que es abogado, sale, se enfrenta ahí. Señores, ustedes no pueden entrar aquí, para hacer un arresto se necesita orden de allanamiento. ¿Qué es lo que quieren? Encubrir. No queremos encubrir nada. Si quieren ustedes lo pueden, pero ustedes no pueden hacer esto aquí. De un momento a otro hay una terrible tensión. Las personas que habían traído la policía, la señora, etcétera, y entendemos su derecho y entendemos todo, de un momento a otro dicen, sí, pues entonces los filmo, y se iban a meter al templo para hacer un escándalo y un alboroto que usted no se imagina. Y ahí estaba yo pidiéndole a Dios la oración de la serenidad, Señor, porque uno siente feo, siente feo. Tenía ganas de hacer una imposición de zapatos, pero eso no es bíblico. No es bíblico para nada. ¿Por qué? Porque Dios espera que la iglesia sea valiente, pero no violenta. Como usted es tan chepo, quiere saber cómo terminó la historia. Los conozco. Le avisaron al prójimo
tuvo el tino de salir, fue al baño, fui con él y le dije: campeón, hay cosas que hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día, papito. No hay de otra, aquí no hay de otra. Toca echar las manitas para atrás, muy penoso, muy duro, pero es lo que toca. Eso no significa que te echamos al fuego. Vamos a acompañarte, campeón. Y en efecto, la familia de la fe ahí salió por él, y gracias a Dios se pudo poner al día en cuestión de horas. Gracias a Dios y su señora que estaba ahí, todo un enredo. Al final no quería volver a la iglesia, todo esto, y animando a una persona. La iglesia, y el punto con el que cierro es nos debatíamos los pastores si íbamos a demandar a los policías de Coronado. Y la respuesta a la que llegamos fue sí. Sí. Respetuosamente, porque le voy a decir algo. Hay cosas que no se valen. Esa gente pegó gritos, hizo lo que le dio la gana, nos trató, limpió el piso con nosotros. Y los policías atrás, con las manos, no les importó nada. Y yo me pregunto, nosotros estamos frente a una capilla católica también. Yo me pregunto si al frente hubieran hecho el mismo numerito. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Vamos a ser respetuosamente valientes, no violentos, pero no vamos a permitir que nadie le falte el respeto a una comunidad de fe. No lo vamos a permitir. Vamos a plantarnos duro. Vamos a plantarnos duro. Número 3. En tercer lugar, la iglesia en este tiempo necesita recuperar la palabra avivamiento. Un avivamiento real, genuino. Los avivamientos pueden tener diferentes niveles y caracteres. Por eso escribo: avivados pero no superficiales. ¿Podría haber un avivamiento superficial? Sí, cuando es humano, cuando es emocional, cuando es ficticio. Aquí recurro a Ezequiel 37 porque es una historia famosa, la historia de los huesos secos. Dice el verso 5: así dice el Señor omnipotente a estos huesos. ¿Sabe? La época de Ezequiel era exactamente la misma en la que estamos viviendo hoy. Rasgos característicos absolutamente paralelos. Debe ser un avivamiento real. Dice, terminando el texto: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Aquí no estamos frente a un avivamiento plástico. La situación de Israel en aquel momento era desubicados, esclavizados y muertos. Eso es lo que estaban viviendo. Y en 37:11, esos se han secado, ya no tenemos esperanza y estamos perdidos. ¿Cómo es un verdadero avivamiento? Un avivamiento que entendemos se está gestando en el corazón de Dios. Porque después de un desierto como el que se ha vivido, y aunque no hemos salido de él, yo creo firmemente que tiempos muy buenos para la iglesia están al frente. Que la iglesia tiene una enorme oportunidad, porque hoy la gente anda con un enorme signo de pregunta. El verdadero avivamiento viene por iniciativa divina. Dice 37:1: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Solo hay un tipo de avivamiento que cambia la historia, y es el que viene por iniciativa de Dios. No es de gritos, no es de pose, no es de atuendo, no es de verbo, no es de títulos. Los avivamientos fabricados humanamente solo son emocionales, no son reales. Si canto mucho, pero adoro poco. Si me arrodillo mucho, pero me someto a Dios casi nada.
en el tiempo del boom. Y yo entiendo, todos hemos tenido experiencias extraordinarias, extáticas con Dios. Seguramente la mayoría de nosotros. Cuando empezó el boom de los que se van para atrás o para un lado, yo quería aprender, quería saber, no quería que me contaran. Así que vino uno de los grandotes de esto, de los promotores de esto, de los famosos de esto. Así que yo fui a uno de esos servicios, de fuego, de candela, y fui. Y me acuerdo que de un momento a otro, en el momento de la administración, el vecino mío, ¡pum!, cayó. El vecino, ¡pa!, horizontal. Y yo me quedo viéndolo. Eran tiempos de Viper. Si usted sabe qué es un Viper, qué clase de roco, igual que yo es usted. Un Viper era como una caja de fósforos al que le entraban unos mensajes. Eso era lo último en ese tiempo. Entonces, el susodicho estaba ahí, horizontal. Yo respetuoso viendo, y yo veía personas viviendo experiencias lindísimas de adoración con Dios, y yo mismo la estaba experimentando, pero vuelvo a ver a este prójimo, está así y le vibra el Viper. Entonces está ahí así, horizontal, y cuando le vibra el Viper, se lo saca un momento, me revisa el mensaje y vuelve a la posición otra vez. Yo sé que de todo hay en la viña del Señor. Así que no generalizo, sino que nada más le pregunto y me pregunto, ¿cómo vivimos nuestro avivamiento? ¿Me tiro porque todo el mundo se tiró? ¿O estoy viviendo algo con mi Señor extraordinario? Los verdaderos avivamientos son en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cómo empieza Ezequiel 1? En el día 5 del mes 4 del año 30. Es algo puntual. Dios es puntual. ¿Cómo viene un avivamiento verdadero? Por la palabra de Dios. Ezequiel 37:4 dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así viene un avivamiento verdadero. Los avivamientos verdaderos vienen por el genuino poder de Dios. No falsificado, no impostado, sino real, genuino, legítimo. Necesitamos que cosas pasen. Dice de una manera extraordinaria, 37:5, así dice el Señor omnipotente. En estos días predicaba sobre el Espíritu Santo en la serie con la que estamos iniciando el año, y le mandé tarea a la gente: lea el libro de los Hechos. Y cada vez que aparezca el Espíritu, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y cada vez que encuentre Espíritu, o se refiere a Espíritu, márquelo. Así que entre la gente había una persona nueva. Pues se consiguió una Biblia y empezó a leer. Eso fue el sábado. Y yo estoy en una reunión, estaba con Mauricio Miranda, que fue de los pastores ordenados hoy. Estaba con él trabajando entre una reunión y otra, y en eso llega este muchacho. Y yo veo a alguien rondando por fuera. Sí, ¿en qué te puedo servir? No, cuando termine con él, sigo yo. No, después de que termino con él viene otra reunión. Papito, ¿qué pasó? Y lo veo, se quiebra a llorar. Se pone a llorar. Dice: me fui a leer el libro de los Hechos y a marcar como usted dijo. Y ahí empecé y ya leí varios capítulos y me acosté. Y de un momento a otro siento que me están agarrando del cuello. Y de un momento a otro siento que me ahogo, Y era un tipo grande, unos brazotes así. Se ve que era un muchacho de esos de gimnasio, era todo corpulento, todo cuadrado, pero llorando como un niño. Y quiero saber qué es lo que me está pasando. Que yo le decía a Jesús: ayúdeme, yo sé que me porto mal, pero por favor ayúdeme. Estamos en tiempos donde los avivamientos tienen que ser de verdad, de cosas que realmente ocurran, no de falsificaciones. Y ahí lo trajimos a Cristo, le dijimos qué es lo que estaba pasando. Tú tienes que renunciar a esto, a aquello. Reciba a Cristo, ya entró al proceso de discipulado. Necesitamos avivamientos genuinos, legítimos. No pueden ser solo emocionales, tienen que ser integrales. ¿Qué es la superficialidad?
a la que me refiero es aquella que se ve reflejada en la falta de perseverancia, hoy sí, mañana no, en un cristianismo intermitente, en carencia de compromiso, gente presa de las emociones, círculos viciosos interminables. Lo único que hago es agrandarlo un poco más, pero no hay ruptura de conductas fuera de lugar. Debe ser de carácter, de integridad y de orden. Los verdaderos avivamientos, vida abundante, cambian la historia. Los verdaderos avivamientos cambian la historia. Necesitamos un verdadero avivamiento, respaldado por gente que se arrepiente de verdad, de santidad antes que de legalismo, de gente que anda en el Espíritu, no solamente cae en el Espíritu, que derrumba egos inflados y genera verdadera humildad. Necesitamos aprender que vengo a la iglesia para que Dios me hable, y que cuando Dios me dice algo, la mejor decisión que debería tomar es sencillamente poner por obra lo que estoy escuchando. Pero realmente nos lerdeamos. Me decía hace unas semanas, me decía la dentista que me estaba haciendo una limpieza bucal, y esa espinilla ahí en la encía, ¿hace cuánto la tiene? Uy, muchos años. ¿Y por qué no la ha atendido? ¿Por qué? No, nada más, igual que cualquier otra espinilla, me meto los 2 dedos y la estripo, nada más. Me dice, qué bárbaro, una espinilla en la encía implica que hay algo que no está bien. Voy a sacarle una placa. Dicho y hecho, tenía una infección ahí, años, una cosa terrible, no sé cómo, no se me han caído, pero bueno, me dice, terrible, tengo que operarlo. Y de un momento a otro, unos días después, me corta la encía, me levanta, una cosa horrible, quedé con la trompa así un montón de días, un dolor espantoso, me dio una cosa terrible. ¿Por qué? Porque hay espinillas que Dios señala, pero usted y yo las dejamos pasar, y de un momento a otro la vida nos explota en la cara. Los verdaderos avivamientos vienen cuando respondemos a la voz de Dios. En aquella reunión a la que asistí, nuevo en el Señor, repartían unos caramelos que traían versículos y le decían a uno, Dios le quiere hablar. Entonces ya fui, me senté, abro el bendito caramelo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ay. Normalmente los versos que nosotros repartimos son con amor eterno te he amado. ¿Por qué no me tocó uno de esos? Eres mi tesoro especial. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que Dios me estaba hablando. Bajé la cara. Yo sabía. Y por último, la última frase de una iglesia cimentada sobre la roca, arraigada, sólida, fuerte, que marca diferencia, valiente, renovada, fresca, es que tiene identidad, pero no es orgullosa. Está totalmente identificada, pero no es jactanciosa. Dice Pablo a Timoteo 3:15, primera carta, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Me impresiona la identidad de la iglesia solo en ese pasaje. Todo lo que allí se dice de quién es de Dios, y se debe cernir allí como una columna fundamental de la verdad. Está hablando de arraigo, está hablando de algo que no se vende, de algo sólido, fuerte. Nunca debemos olvidar nuestra identidad. Cuando una persona sabe quién es, determina lo que hace y cómo lo hace. Si hay una gallina, una persona
que cree que es una gallina se comportará como tal. Qué triste es cuando la iglesia, que ha sido llamada a ser un águila, se comporta como una gallina, comiendo lombrices. Dios la llamó a elevarse, a surcar el aire. Nadie puede ser efectivo si no conoce su verdadera identidad. Tenemos complejo de edificio, voy para la iglesia. Tenemos complejo de religión, la iglesia se pronunció. Creemos que la iglesia es una élite de personas. Ningún pastor vino a visitarme. La iglesia es el conjunto, el cuerpo de Cristo. Tenemos complejos que tenemos que sacarnos de encima. Y es un fundamento de la verdad. Pero solo ocurre cuando está identificada con su dueño y Señor. Jesús dijo, mi iglesia. Y es celoso con aquello. Pablo anda haciendo loco, persiguiendo, lastimando cristianos. Jesús se le atraviesa en el camino. Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Lo toma personal, muy personal. Lo que es con ella es conmigo. La iglesia es realmente lo que tiene que ser cuando está identificada con su vocación. Cuando no nos permitimos olvidar la naturaleza de nuestra cruzada, que es hacer discípulos, identificada con la palabra, enseñándoles. Un ejemplo, quizá un poco dramático. Apenas hace 500 años aproximadamente, un avivamiento extraordinario se dio a partir de Alemania. Usted lo conoce, con un famoso monje. Y a partir de allí vino un avivamiento extraordinario con Lutero. 500 años después, estas son las estadísticas de la iglesia en Alemania. Actualmente hay en Alemania 10% menos de católicos y un 17% menos de protestantes de los que había a comienzos de los años 90. La iglesia protestante clausuró entre el 90 y el 2010 340 templos, de los cuales 46 fueron demolidos, y es muy posible que otros 1000 tengan que ser cerrados en las próximas 2 décadas a causa de que entre 120,000 y 150,000 personas abandonan la iglesia cada año. Las estadísticas de la iglesia católica son similares. Según el informe anual del 2011 al 2012 de la conferencia episcopal, 126,488 personas abandonaron en ese año la iglesia católica. Una salida que obligó a los obispos a cerrar más de 400 templos. En los próximos 10 años se calcula que unos 700 templos dejarán de ser utilizados para celebrar la liturgia. Uno se pregunta, ¿qué pasó? Ahí ardía el fuego de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que entender que la iglesia, en espacios como este, necesitamos recomponernos. Necesitamos repensar nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Necesitamos realmente despertar y darnos cuenta del momento que vivimos, y que el avivamiento más importante antes de que llegue a la sociedad tiene que llegar a la iglesia. Que Dios tiene que hacer algunas cosas con nosotros. Concluyo. Necesitamos redescubrir la visión de una iglesia viva, renovada por el Espíritu Santo. Dios se propuso edificar la iglesia, ese pueblo nuevo y redimido. La está llevando a cabo en el presente, será perfeccionada en la eternidad por venir. Pero la iglesia hoy está llamada a llevar el nombre de Jesús con sus palabras y acciones en cada rincón posible de la tierra. Citaba a un amigo un día de estos allá en Coronado, a Karl Barth, una frase extraordinaria: el hombre nuevo, ser humano nuevo, es y ha sido la contribución más grande del cristianismo a la sociedad.
Uno de mis personajes favoritos es el famoso Gadareno. Incontenible, incontrolable, solitario. Usted conoce el cuadro, terrible. Se encuentra con Jesús. Pero lo que más me impresiona es el retrato final entre Jesús y el Gadareno. Él quiere subirse al barco. Él quiere subirse al barco. Él sabe que la gente no está muy contenta con él. ¿Se acuerda? Los chanchitos no están muy contentos en el pueblo con él. Así que le dice: oiga, don Jesús, déjeme irme con usted. ¿Por qué no me deja irme con usted? Donde comen 12, comen 13. Déjeme irme con usted, porfa. Jesús le responde de esta manera: no. Regresa a tu casa y cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Un ser humano transformado es el mejor regalo de la iglesia a esta sociedad. Y lo único que puede hacer eso es una iglesia de verdad. Es una iglesia realmente valiente. Es una iglesia avivada. Es una iglesia que realmente tiene una identidad. Es una iglesia que de ninguna manera, jamás, en ningún momento se permite no rascar donde a la gente le está doliendo. Su mensaje, su discurso, su canción, nuestras acciones, lo que hacemos. Necesitamos recuperar esto, cada vez con más fuerza. Le pido por favor que se ponga de pie un momento para terminar orando. Disculpas que me pasé por unos minutos. Espero que no venga la policía. Señor, aquí estamos, unos en este lugar y otros lejos. Pedimos perdón si hemos perdido pasión. Pedimos perdón si sumar una semana tras otra, meses, años, de un momento a otro nos han quitado la ilusión. Pedimos perdón, Señor, si de alguna manera hemos permitido que nuestro corazón se ponga tibio y nos vuelves a ver con amor firme y nos dices que ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos olvidado tu estrategia, tu carácter a la hora de enfrentar los desafíos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si creemos que es el grito lo que refleja la vida, el avivamiento, y es el dulce mover de tu espíritu tocando la vida de personas, partiendo su historia. Y para eso necesitamos recuperar nuestra identidad, recordar quiénes somos para ti. Eres, Señor, la verdad, somos como la Dulcinea del Quijote. Nadie puede entender cómo tú puedes estar enamorado de tu iglesia con tantos defectos que tenemos. Pero tú la ves hermosa. No podemos creerlo. Es tu apuesta, Señor.
bendecimos el cuerpo de Cristo, pero tomamos un momento para hablar de las vidas abundantes y decirte: Señor, son tiempos muy duros, muy difíciles, como decía Harold, de mucho dolor, de mucha desesperanza, y tu apuesta es la iglesia. Y las vidas abundantes, queremos decirte presente en medio de todo lo que estamos viviendo. Perdona nuestras liviandades y tibiezas, Señor. Y te decimos: aquí estoy, aquí estamos, anhelando ser relevantes en el nombre de Jesucristo, anhelando ser valientes en el nombre de Jesucristo, anhelando ser avivados en el nombre de Cristo por el Espíritu, y anhelando, Señor, jamás perder la identidad de sal y luz de esta tierra. Por eso te pido, Señor, visítanos en cada rincón donde estén esos pescaditos en un rótulo. Visítanos, te necesitamos, sin ti morimos, sin ti no podemos, ayúdanos. Visítanos. Queremos realmente poner tu mano en la herida de la gente. Señor, que la iglesia sea lo que tiene que ser. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra, y solo te pedimos, Señor, séllala con la gracia de tu Espíritu Santo. Que así sea. Por Jesús el Rey, que así sea. Amén, amén y amén.